Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Ortega. A continuación voy a explicar el desarrollo de unos ejercicios correspondientes al curso Software para Ingeniería, utilizando el software Scilab. El primer ejercicio dice que realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dicha resistencia y del voltaje total que hay entre ellas. Y estos datos pues los debe de ingresar el usuario manualmente. Entonces vamos a mirar el código, el algoritmo que se desarrolla. Se declaran tres variables, una que se llama voltaje, otra R1 correspondiente a la resistencia número 1 y R2 correspondiente a la resistencia número 2. Seguido de esto pues se calcula la resistencia total. Para el cálculo de la resistencia total es la sumatoria entre las resistencias existentes. Teniendo ya la resistencia total y un voltaje, podemos hallar la corriente total que pasa por este circuito. Y la fórmula pues es, aplicando la ley de Ohm, es voltaje sobre la resistencia. Como nos pide hallar la caída de tensión, entonces se utiliza la fórmula donde el voltaje de salida, o sea el voltaje final que se obtiene del circuito, es igual al voltaje de inicio por la resistencia número 2 sobre la sumatoria de la resistencia 1 y 2. Y esto pues nos va a dar un residuo de acuerdo a la resistencia que estemos manejando. Y pues finalmente nos va a arrojar el voltaje que está pasando por la resistencia número 1 y el voltaje que está pasando por la resistencia número 2. Entonces vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Entonces nos solicita que ingresemos el valor del voltaje, pongámosle 12 voltios, que ingresemos el valor de la resistencia 1, 100 ohmios, y el valor de la resistencia 2, 220 ohmios. Entonces allí nos arroja el voltaje de la resistencia 1 es de 3,75, el voltaje de la resistencia 2 es de 8,25 y la caída de tensión pues obviamente va a ser de 8,25. Si sumamos estos dos valores nos van a dar los 12 voltios iniciales que ingresó el usuario. Bueno, el otro ejercicio dice que realice un programa donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Estos datos igualmente deben ser ingresados por el usuario. Entonces aquí como vemos tenemos una variable OPC que es donde nos define si el circuito va a ser en serie o en paralelo. Entonces le solicitamos al usuario que digite la opción 1 o 2 dependiendo del circuito que vaya a manejar. Tenemos unas variables de voltaje, resistencia 1, resistencia 2. Hacemos una operación de resistencia total que es la sumatoria de R1 más R2. Esto que estoy explicando aquí es un circuito en serie, ¿sí? Decimos opción 1, entonces realiza este proceso que está plasmado allí. Finalmente nos calcula la corriente total, que es aplicando la ley de Ohm, voltaje sobre la resistencia total, y le decimos al software que nos imprima en pantalla la corriente total del circuito y la corriente que hay en cada una de las resistencias. Esto es en un circuito en serie. Por otra parte está la opción 2, donde decimos que si el usuario escogió la opción 2, entonces realice la siguiente operación. De igual manera que ingrese el valor del voltaje, que ingrese los valores de las resistencias 1 y 2, se realiza una operación ya en un circuito en paralelo para hallar la corriente. De igual manera es el voltaje sobre la resistencia. Entonces como tenemos un voltaje que es el que el usuario digita sobre la resistencia que el usuario mismo digita, y allí vamos a obtener una resistencia, una corriente total.
y de igual manera pues nos va a arrojar los valores de cada una de las corrientes. Vamos a ejecutarlo. Entonces nos solicita que por favor escriba 1 si el circuito es en serie y 2 si es en paralelo. Entonces vamos a hacerlo en serie. Entonces ingresa el valor del voltaje, 120 voltios. Ingresa el valor de la resistencia 1, 220 ohmios. Ingresa el valor de la resistencia 2, vamos a ponerle 100 ohmios. Entonces la corriente en este circuito en serie que elegimos total es de 0,75. Sabemos que la corriente en un circuito en serie para todos sus elementos es la misma, por eso nos muestra el mismo valor. Ahora ejecutémoslo en un circuito en paralelo. Vamos a hacer un borrado. Entonces escojamos la opción 2 para paralelo. Ingresamos el voltaje 120 voltios. En un circuito en paralelo sabemos que la corriente se distribuye. Entonces la resistencia 1 100 ohmios, la resistencia 2 220 ohmios. Entonces la corriente total del circuito es de 1,7 amperios y la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 1,2 y la corriente que pasa por la resistencia 2 es de 0,54. Al sumar la corriente de 1 y 2 nos va a dar la corriente total que es de 1,7. Vamos a observar el ejercicio número 4, el cual nos solicita que realicemos un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en las mismas unidades, miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Pues en este, como vamos a utilizar unos ciclos, entonces vamos a necesitar de unas variables adicionales para poder realizar los cálculos. Entonces declaramos una variable i que nos va a hacer la función de contador del ciclo y donde le definimos hasta dónde. Como queremos mostrar en pantalla 6 valores de los múltiplos y submúltiplos de la unidad, en este caso voltaje, resistencia, o sea voltaje, ohmios y amperaje, entonces hallamos de 1 a 6. Le solicitamos al usuario que ingrese el valor del voltaje como primera vez. El for lo que no va a hacer es que si en la posición de i de 1, si i es igual a 1 de 1 a 6, entonces si i es igual a 1, entonces realice que el voltaje que el usuario ingresó lo divida en 1.000.000 para calcular lo que son los megavoltios. Si i es igual a 2, o sea, ya cuando realicemos el primer condicional, entonces él va a pasar al segundo condicional y va a realizar la operación y lo va a dividir en 1000 para calcular los kilovoltios. El tercero pues la unidad de origen, la unidad básica, que es el voltio, entonces simplemente multiplicamos por 1 y nos va a dar el mismo voltaje que el usuario ingresó en el sistema. Seguido pues el paso número 4. Entonces si i es igual a 4, entonces multiplique por 1000. El 5 multiplique por 100.000 y por 1.000.000, y el 6 que multiplique por 100 millones y nos va a calcular los voltajes de mili, micro y nanovoltios. Lo mismo realizamos con el valor
con la variable de la resistencia, en este caso declaro como res, solicitamos al usuario que ingrese el valor de resistencia y el sistema lo que va a hacer es convertir esto en los múltiplos y submúltiplos que el problema nos está solicitando. Finalizado esto, pues entonces como ya tenemos el voltaje y la resistencia, sabemos que por ley de Ohm la corriente se halla dividiendo voltaje sobre la resistencia total. Simplemente hacemos el cálculo y le hacemos el mismo for para la corriente, en donde nos va a mostrar las unidades múltiplos y submúltiplos del voltaje, la resistencia y la corriente. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces nos solicita que ingresemos el valor del voltaje. Entonces pongámosle 120 voltios. Ingresemos el valor de la resistencia. Entonces pongámosle 200 ohmios. Y allí nos va a arrojar las unidades del voltaje desde mega hasta nano, las unidades de medida desde mega hasta nano de las ohmios de las resistencias y las unidades de los amperios de la corriente. Finalmente, el otro ejercicio que nos solicitan desarrollar es realiza un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o en paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Entonces declaramos igual unas variables, como necesitamos saber si que el usuario escoja si es en serie o en paralelo, le damos una variable OPC donde nos va a elegir 1 si es un circuito en serie y 2 si es un circuito en paralelo. Entonces si el usuario escoge 1, realiza el proceso siguiente. Declaramos una variable X que nos va a capturar la cantidad de capacitores que vamos a operar dentro del algoritmo. Entonces si Y está en la posición 1, asignale X. Capturamos el valor del capacitador y a ese valor lo que hacemos es, como sabemos que en un circuito en serie hay que dividirlo, el condensador el capacitor que se escoja, sumarlo sobre 1 más el capacitador, y finalmente ese capacitador total que nos da le hacemos la operación de 1 sobre el capacitador que el usuario ingresó, y el sistema nos va a imprimir el capacitador equivalente. Si el usuario ingresó la opción 2, que es para un circuito en paralelo, simplemente lo que va a hacer es la suma de los capacitores y nos va a arrojar el capacitador equivalente en faradios. Entonces vamos a probar. El sistema nos dice que por favor escribamos si 1 si el circuito es en serie y 2 si es en paralelo. Entonces vamos a hacerlo en serie. Ingresemos la cantidad de capacitores a operar, digámosle 4. Entonces ingresemos el valor del capacitador 1, 200. Ingresemos el valor del capacitador 2, 330. El capacitador 3, 450. Y el capacitador número 4, 100. Entonces el capacitador equivalente en un circuito en serie es de 49,4 faradios. Ahora vamos a operarlo en un circuito en paralelo. Entonces con la opción 2, ingresemos la cantidad 3, capacitor 1 100, como sabemos que se suma 200 y 300, nos debe dar 600 el capacitador equivalente. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue el desarrollo del componente práctico de la práctica número 1 correspondiente a la fase 2 de la unidad 1 de software para ingeniería. Muchas gracias.